Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de esta hora, de las 4 de la tarde, como todos los días, estamos aquí para comentar con ustedes los acontecimientos del día, lo que ha ocurrido desde la noche de ayer hasta la prima tarde de hoy, que es día 14 de julio del año 2016, un día histórico. Como con don Freddy siempre comentamos las fechas, no hay duda de que el 14 de julio de cada año, aparte de ser la fecha patria de Francia, que es muy cercano a todo lo que son los franceses, a quienes saludamos en la tarde de hoy, a la colonia francesa que vive en la República Dominicana, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, sobre todo cuando se deja atrás lo que se llamó la época moderna y se inicia esta llamada época contemporánea, que es la que estamos viviendo todavía. El 14 de julio de 1789 ocurrió un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, la toma de la Bastilla, la toma de la fortaleza, que era el símbolo de la monarquía y del viejo orden europeo. Hoy, 14 de julio, se celebran actos grandiosos en todo el territorio francés, pero también se recuerda lo que es el nacimiento de la democracia moderna. Un día como hoy nace ese proyecto de la democracia moderna, a pesar de que hubo dos revoluciones anteriores que también marcaron épocas. Sin embargo, todo fundamentado en las ideas de los iluministas, de los enciclopedistas franceses, Jean-Jacques Rousseau, sobre todo Montesquieu, que es quien construye o plantea las bases de la democracia moderna, de este sistema en el cual todavía vivimos y por el cual todavía combatimos y el cual todavía se intenta implantar en muchos lugares del planeta Tierra, pues nace a partir de estas ideas en la cual se enfrenta a el poder absolutista que se suponía designado por Dios mismo hacia los aristócratas. ¿Qué ocurrió en Francia para que todo esto tuviera lugar? Bueno, una fuerte crisis económica y un cuestionamiento a lo que era el sistema absolutista, junto con el crecimiento del poder político y económico de la burguesía. Es la primera revolución burguesa del mundo, la Revolución Francesa. Esta revolución que, como decimos, marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Un día como hoy se celebra su fecha de simbólica, porque la revolución fue todo un proceso que termina en 1793 con la decapitación del rey Luis XVI y posteriormente de su esposa, la austríaca María Antonieta, a quien también le cortaron la cabeza en la ciudad de París en medio de todos estos acontecimientos, pero no hay dudas de que Francia con sus ideas iluminó a lo que fue gran parte de la humanidad de esa época. Es más, la República Dominicana como país nace bajo la influencia de las ideas liberales que pudo vivir a prima facie nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en su viaje a Europa. Todos estos acontecimientos en los cuales se cuestiona el poder absoluto del clero, que era el segundo poder más importante de cualquier país monárquico, y las monarquías en Europa, todo esto que dominó el pensamiento occidental, comenzaban en España, en la península ibérica, y terminaban en un país que es casi como un continente, que es Rusia, con la monarquía de los Romanov. Todo esto cayó. Todo esto cayó a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre, que fue uno de los resultados de la conversión de los Estados Generales convocados por Luis XVI en una asamblea constituyente de una república francesa que perece bajo el golpe de Estado de Napoleón, pero renace durante todo el siglo XVIII
durante todo el siglo XIX y sobre todo se manifiesta en países tan importantes como Inglaterra y los Estados Unidos, que son los protagonistas de las dos revoluciones industriales que cambiaron la cara del mundo. Así que hoy, 14 de julio, día de la Revolución Francesa, es un día para recordar, es un día para rememorar, es un día para pensar en los valores de libertad, de igualdad y fraternidad que fueron los que alumbraron o los que marcaron el camino de los revolucionarios franceses. También un día como hoy, 14 de julio, en forma coincidente, muere hace 14 años el expresidente de la República, Joaquín Balaguer. Un 14 de julio del año 2002, en la clínica Abreu de aquí, de la capital dominicana, muere el expresidente Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, presidente constitucional de los dominicanos durante 5 periodos, para los cuales fue electo por la mayoría del voto popular. Joaquín Balaguer, quien fue, y él mismo se describió en un famosísimo libro que ha leído una gran parte de los dominicanos, que se titula Un cortesano en la era de Trujillo, se definió como un cortesano, como un miembro de la corte del tirano Trujillo, pero en una carta que escribe al final de lo que, no su mandato, porque ya había sido exiliado por las fuerzas populares en el local de la Anunciatura en enero del año 1962. Cuando sale en el mes de marzo al exilio y dura en el exilio hasta 1965, pues escribe una carta muy famosa, sobre todo por los que nos interesamos por la vida de este hombre, y en ella admite que estuvo dentro de la dictadura, pero también pide a los que sean capaces de señalarlo con que sus manos estaban manchadas de sangre, que levanten un dedo en contra suya. O sea, Joaquín Balaguer, una persona polémica, ya cada año que pasa, y ya son 14 años de su muerte, Joaquín Balaguer pertenece a la historia, ya no pertenece a partidos políticos ni a tendencias políticas. Joaquín Balaguer es un personaje histórico que a mi juicio hay que juzgarlo desde el punto de vista y con el prisma de la historia. Ya no si usted fue anti o pro balaguerista, sino qué significó ese personaje en un momento tan complicado como los años 60, en los cuales tiene que heredar el poder a partir de una dictadura de 30 años, en un país sin instituciones democráticas, sin prácticas democráticas, y en un país enfrentado en medio de la Guerra Fría, la lucha ideológica, y armado en el año 1965-66. Porque asumir la posición de los que se plantean tener la verdad absoluta en la República Dominicana frente a este personaje es lo más cómodo. Es lo más cómodo porque esa es la corriente que ha dominado el pensamiento o los escritos, porque es muy difícil usted plantarse que aquí hay personas con pensamientos propios, muy pocos. Son muy pocos los autores dominicanos que han trascendido por tener un pensamiento nacional propio. La mayor parte de nuestros pensadores o los llamados intelectuales son personas que copian o aprenden de otros. Entonces, en el tema de Joaquín Balaguer es un tema al cual hay que ir agregando una serie de situaciones que se produjeron en la República Dominicana entre los años 61 a 66, cuando toma por primera vez el poder, y posteriormente todo lo que ocurre en los 12 años de su gobierno, que al final, aunque quieran muchos negarlo, es lo que construye este país donde vivimos hoy día. Porque en el año 1961 la República Dominicana junto con Haití eran las economías más pobres de América Latina. Para nosotros afirmar que el sistema democrático ha sido positivo en la República Dominicana, solamente tenemos que compararnos con quienes estaban a años luz hacia adelante de nosotros en el año 1961-62 y los que estaban iguales a nosotros en esos años. Son dos países también del área del Caribe.
Cuba era la tercera economía más importante de toda América Latina en el año 1960-61. Escogió la vía del régimen totalitario, escogió la vía del régimen dictatorial, una dictadura que va a durar casi 60 años ya, 57 años ya. Por más que se plantee no reconocerlo, Cuba es una dictadura con un partido único y un partido totalitario, donde no existen elecciones libres, ni existe libertad de palabra, ni confrontación de ideas. Pues Cuba en el día de hoy es una economía destruida, con muchos de sus habitantes dispersos. Por ejemplo, en el día de ayer se le negó un habeas corpus a un grupo de cubanos en Ecuador que exigían que se les enviara al territorio estadounidense. La República Dominicana, usted puede ver que quizás hay mucha gente que quiere irse, pero usted no ve situaciones de ese tipo. Todavía este país, en este periodo democrático, que comenzó Balaguer en el 66, ha progresado y nadie puede negarlo. Y el otro caso es Haití. Yo siempre he dicho, y tengo incluso algunas líneas escritas sobre este tema, de que la gran diferencia entre Haití y República Dominicana fue el camino de las elecciones libres que se escogieron en la República Dominicana a partir de la elección del presidente Balaguer en el año 66, con sus fallas, con sus lunares, pero también con sus cosas muy positivas. Y ahí está Haití. François Duvalier, que era un dictador, lo que escogió fue a su hijo, Jean-Claude Duvalier, y siguió el camino de la dictadura y la pérdida total de las instituciones. Haití sigue siendo hoy día el país más pobre del hemisferio occidental. República Dominicana escogió el camino de la democracia y muy bien título ganado el de Joaquín Balaguer cuando el Congreso lo nombra con el voto mayoritario de sus opositores más feroces, padre de la democracia dominicana. Y aquí está la República Dominicana, el país que más ha crecido desde el punto de vista económico en toda América Latina en los últimos 55 años y la octava economía más importante de toda América, la primera del área del Caribe y la segunda, y eso porque no tenemos canal de Panamá, de toda Centroamérica y el Caribe. Esa es la diferencia. Estos son hechos, no son discusiones teóricas, porque el chantajito que tienen algunos de juzgar a Balaguer por los actos de violencia que se produjeron en sus primeros 3 gobiernos, porque es un chantaje, y es un chantaje que no es ni siquiera intelectual, porque son incapaces de ubicar o contextualizar esto dentro de lo que era una lucha incluso entre los mismos grupos de izquierda que existían en la República Dominicana, pues hay algunos que estamos siempre dispuestos a discutirlo, y en el día de hoy yo creo que ese personaje histórico que se llamó Joaquín Balaguer cada día se engrandece más en la República Dominicana. Y se engrandece más en la medida en que muchos de nosotros vamos creciendo en edad, porque fue en esos gobiernos, cuando nosotros la mayor parte éramos muy niños, donde se nos brindó incluso la oportunidad de accesar a la educación superior, y por eso somos lo que somos hoy. Los que gobiernan el país en el día de hoy son productos de ese espacio democrático. Y nosotros aquí sentados también somos productos de ese espacio democrático, porque la democracia se construye. La democracia no aparece a partir de que alguien con una varita mágica plantea de que debe haber democracia. Se construye con instituciones. Y esas instituciones, el germen, el embrión de esas instituciones, comenzó con Joaquín Balaguer. Así que a mis compatriotas del Partido Reformista, ya en desbandada y prácticamente desaparecidos, a los que quedan ahí que todavía recuerdan con mucho cariño a una persona a quien nosotros admiramos y a quien conocimos ya en la senectud en los últimos años de su vida, lo cierto es que nos congratulamos de ser seguidores y de haber seguido y de todavía poder leer muchos de los textos que describen a Joaquín Balaguer como el padre de la democracia dominicana. Y se cumple 14 años, a medida que pase el tiempo, eso se va a ir transformando en toda una pasión o ilusión en cuanto a una persona que también marcó
un antes y un después en la historia política dominicana. Esa parte histórica en el día de hoy, también en el día de hoy hay unas declaraciones que a mí me dan risa y pena, porque lo cierto es que la clase política dominicana tiene que revisarse. Todo proceso electoral culmina con la juramentación del presidente electo por el voto popular en una Asamblea Nacional solemne un 16 de agosto cada 4 años. Eso manda la Constitución Dominicana. El paso antes a esto es el conocimiento por parte del Congreso de las actas que deben ser entregadas por la Junta Central Electoral o el organismo que organizó las elecciones para ser revisadas por las cámaras. ¿Qué ocurre? Esto es un acto meramente protocolar. Entonces, el señor Chu Vázquez, que yo no sé, pero si a ese nivel es que el PRM va a plantear un partido moderno, ese señor no debe ni saber encender un ordenador. Es de otra época. Dice que va a pedir que se envíen esas actas a una comisión especial para revisarlas. Y yo digo, pero es que nos estamos volviendo locos en este país. O sea, ¿cómo usted va a pedir que las actas, que las envíen a una comisión especial, sobre todo cuando usted no tiene ni siquiera un senador para hacer eso? O sea, eso es bulla, aguaje y movimiento del Partido Revolucionario Moderno en la boca de este señor. ¿Qué fuerza congresual puede tener el PRM para pedir y que se apruebe, que no se hace ruido, intentar como siempre en medio de ese ruido, hacerse notar, salir como están aquí en los periódicos, para usted decir que va a pedir que eso se envíe a una comisión especial cuando sabe que eso necesita el voto de la mayor parte de los legisladores? ¿De dónde usted saca eso? Hay otra declaración que se puede vincular a este tema, que es de la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, que dice Cristina, bueno, la oposición dice que hubo fraude, porque según el señor Chu Vázquez, las elecciones fueron fraudulentas, pero dice Cristina, hubo fraude en cualquier lugar, menos donde ellos ganaron. Hubo fraude, pero no donde ellos ganaron. Donde ellos ganaron las elecciones, dice Cristina Lizardo, estuvieron muy bien hechas, ellos aceptan el resultado y es más, digo yo, como la prensa lo dice en el día de hoy, esta mañana, ya van a buscar su certificado también. ¿Para qué? Para hacerse su traje blanco. Están haciéndose su traje blanco para ir a tomar posesión, donde ellos ganaron. Pero donde perdieron, y no perdieron de cualquier manera, porque las elecciones presidenciales las perdieron en los 158 municipios del país, ahí hubo fraude. Pero hubo fraude y no hay una sola acta presentada por ese grupo de charlatanes que demuestre que hubo fraude en algún lugar del país. No, hay que creerle a ellos. Y por eso, entonces, ellos van a pedir que eso se envíe a una comisión especial. O sea, es todo para intentar deslucir lo que fue una elección absolutamente democrática, porque a nadie se le obligó a votar por nadie, y todos los delegados de esos partidos estaban en las más de 15,000 mesas o colegios electorales que se aperturaron en todo el país. ¿Dónde está el fraude? En ningún lado. El fraude está en el intento de esta gente de seguir subvirtiendo lo que es un proceso democrático en el cual fueron electas nuevas autoridades y donde ellos resultaron perdidosos. Y presionan en varios sentidos. Uno de los sentidos es este: persistir en que sí que hubo fraude, porque el otro sentido es intentar poner a 5 de sus representantes a manejar las elecciones, igual que la de Morel Cerda.
Igual que aquella famosa junta electoral en la cual los palitos y los ceritos era lo que primaban y las actas fueron presentadas. Pero claro que no le hicieron caso. Porque ¿qué quieren ahora? Volver de nuevo con organizaciones fantasmas, porque gran parte de eso que se llama sociedad civil son organizaciones fantasmas. Lo primero es que no son electas por nadie. Nadie las elige. Lo segundo es que sus dirigentes, cuyos nombres están agregados a una serie de siglas, porque ustedes lo ven, una sigla, un nombre. Y ese nombre representa a quién. Los juntan, los ponen en una reunión y entonces dicen que hay que tratar de que parte de esa gente, que me imagino que ellos mismos son sus propios candidatos, pues participen en lo que llaman las altas cortes, que no son más que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, etcétera, la Junta Central Electoral, que debe ser electa por el Senado de la República. Pero eso ni siquiera es ahora. ¿Y por qué comienza el tema desde ahora? Aparte, si es fruto de unas elecciones que ellos mismos dijeron que fueron fraudulentas, porque se contradicen totalmente. Y se contradicen totalmente porque no tienen absolutamente ningún tipo de nivel político para discutir nada. ¿Por qué no dicen que las elecciones fueron fraudulentas donde ellos ganaron? Por ejemplo, ¿por qué no se niegan a asumir la alcaldía del Distrito Nacional? Que se nieguen porque de algún modo hubo un fraude ahí, ¿verdad? Si el PLD, Danilo Medina, Margarita Cedeño, ganó en la presidencial de forma apabullante y perdió Roberto Salcedo, el alcalde, que era también del PLD, entonces hubo un fraude, digo yo. Y deberían, en base a ese fraude, quizás hacer una reunión paralela en la cual ellos demuestran que hubo ese fraude. Lo que pasa es que la supervivencia del señor Abinader como político, que no es dirigente, no lo veo tampoco, que es el líder del grupo del PRM, sino que son otros los que hablan por él, pues parece que depende de hacer ruido. Y en el ruido probablemente se van a quedar. Y yo creo que ese ruido va a persistir hasta el mismo día de la toma de posesión del presidente Danilo Medina, que será otra ceremonia solemne, porque al final el Partido de la Liberación Dominicana tiene amplia mayoría en la Asamblea Nacional. Nunca la oposición había tenido tan poca representación en la Asamblea Nacional como ahora. Entonces, esperemos, pero lo cierto es que la respuesta de Cristina Lizardo es la respuesta perfecta. Hay fraude, pero solamente donde ustedes perdieron, que es la mayor parte del país, lamentablemente. Y también hay una información de que el Colegio Médico Dominicano y las autoridades del gobierno se van a reunir el próximo jueves en la Universidad Católica Santo Domingo, que es el local, la universidad que queda en la Avenida Bolívar. Bueno, la Pucamaima también queda en la Avenida Bolívar, aunque su edificio antiguo fue echado abajo y están haciendo un edificio nuevo. Pero en la Avenida Bolívar, aquí en la ciudad capital, un poco antes, entre las avenidas Alma Mater y la Abraham Lincoln. Creo que este es un paso muy positivo. Ya el presidente del Colegio Médico planteó que ellos iban a estar puntualmente el próximo jueves a las 3 de la tarde, o sea, de hoy en 8, en el local de la Universidad Católica Santo Domingo, para continuar lo que es un diálogo que nosotros planteamos que ojalá dé resultado. Como nos imaginamos que quien encabezará la comisión del gobierno, porque es a quien le corresponde, es la doctora Altagracia Guzmán, la ministra de Salud. Bueno, le sugerimos que lleve las leyes, 4 leyes, que son la normativa del sector salud, para que se las regale al señor Suero. ¿Sabes por qué nosotros decimos esto? Y volvemos y lo recalcamos. Porque esta mañana en el programa de hoy mismo, en el programa de esta mañana, nuestros compañeros Oscar,
Luisín, Don Freddy y Dani, pues fue el presidente del Colegio Médico Dominicano. Y en una de sus declaraciones plantea que a él no le hablen de las ARS privadas. Por eso yo digo, Tati, llévele por favor la ley, porque tiene que entender que la forma de financiación del sector varió de acuerdo a la ley. Porque lo que se plantea es la universalización, es decir, que el 100% de la población tenga un carnet de la seguridad social. Y ese 100% de la población tenga acceso a través de ese carnet de la seguridad social, con una inscripción, por supuesto, y con una serie de derechos que se le reconocen a toda la población dominicana, tenga acceso a un centro de salud público o privado. Y que ese centro de salud público o privado, de acuerdo a el carnet ese que tenga de la administradora de riesgos, esté en capacidad de hacer el cobro por los servicios prestados. Esa es la forma de financiarlo. Y mientras conceptualmente no se entienda eso, estaremos todavía en esta discusión que es totalmente bizantina, de cómo es que van a aumentar sueldos o no, y que tengan que aumentarme el 60% en forma indiscriminada, y eso no puede ser. Porque el modelo varió, y mientras eso no se lo aprendan, como si fuera el coquito, el ABC, en el Colegio Médico Dominicano, que no es un gremio, y que lo que está haciendo con estas amenazas de paro es ilegal, de acuerdo a la misma ley que lo constituye. Lo que pasa es que aquí las leyes, como dice el editorial de un periódico, son papeles, y nadie les hace caso. El Colegio Médico Dominicano dejó de ser un gremio cuando se transformó de Asociación Médica Dominicana en colegio. Pues, a partir de que se crea ese modelo en el cual la financiación del sector viene por la ley 8701, la ley de seguridad social, y es al 100% del sector, pues el señor Waldo Suero tiene que entender que sí tienen que incluir las ARS privadas. ¿Sabe por qué? Porque las ARS privadas son parte de los contratantes de la red de servicios públicos de salud. Y la red de servicios públicos de salud incluye, aparte de los hospitales de presupuesto histórico, que es todo lo que él menciona, los hospitales autogestionados y la absorción, que lo dijo Nelson Monegro en el día de ayer con muchísima razón. Nelson Rodríguez Monegro, el director de la red de servicios públicos de salud, mi amigo, con muchísima razón, él dice, bueno, los hospitales de la IDSS tienen obligatoriamente ya que comenzar a acercarse para formar parte de esta red. Y puso un ejemplo que hemos puesto aquí y que incluso lo hemos hablado con él en múltiples ocasiones, muchísimo tiempo conociendo a Nelson, que es una persona con una enorme capacidad para manejar esa red pública de servicios de salud, que por ejemplo el Hospital Rafael Estrella Ureña en Santiago se convierte en la maternidad de Santiago, porque eso es un elefante blanco, eso está ahí prácticamente vacío. Porque cuando se realizó la reforma o se planteó la libre elección de los afiliados por la seguridad social, los asegurados del IDSS se pasaron de más de 400,000 a 60,000 que hay ahora, por eso es que los hospitales están vacíos y las clínicas, porque los asegurados se fueron para otro lado. Entonces vamos a seguir en este tema dándole 3.700 millones de pesos a una red que no funciona. No, lo que hay que hacer es pasarla a la red de servicios públicos de salud y transformarla. Y el personal médico y administrativo entrar a esta nueva organización que está descrita cómo funciona en la ley 123-15. Es todo, es tan sencillo como eso. Yo creo que lo que vale la pena es que la doctora Guzmán se presente ahí con las 4 leyes, incluyendo la ley de carrera sanitaria que dice claramente cómo se debe pagar a los médicos. Entonces el próximo jueves, por lo menos la amenaza, porque si fuera por mí, el que no quiera trabajar en los hospitales, que se vaya, que le contrato gente. Pero aquí no, aquí le da flojera cada vez que hablan de huelga médica.
Si fuera por mí, usted no quiere trabajar, no hay problema. Hay 20 que quieren trabajar. Usted no quiere trabajar en la tanda hasta las 8 de la noche, no hay problema. Hay 200 que quieren trabajar. Porque si ustedes ven el salón donde se realizó la asamblea, ahí deben caber 500, 600 personas, aquí hay más de 35,000 médicos. Muchísimos de los cuales quieren trabajar. Pero hay un tapón donde no se jubila a nadie desde hace muchísimo tiempo y los médicos jóvenes no tienen plaza para trabajar. Pero aparte de eso, ¿saben dónde es que tienen los peores horarios? Y nadie habla de eso, en el sector privado. Los mangos bajitos es el sector público. En el sector privado tienen que trabajar en los horarios que digan los dueños de clínica, y yo administré clínica por muchísimos años. Es el horario que uno le ponga. Y por el sueldo que uno diga también. Porque hay mucha mano de obra ociosa. ¿Por qué no hacen exigencia a las clínicas privadas? Waldo trabaja en una clínica privada, en la clínica Altagracia, que está en la avenida Sabana Larga. ¿Por qué él no le exige al director de esa clínica las mismas condiciones que le está exigiendo al sector público? Porque le hacen caso y ahí está bien, a coger los mangos bajitos. No se dejen chantajear, que eso también es bulla, acción y movimiento, nada más lo del Colegio Médico Dominicano. Vamos a una pausa y volvemos con las internacionales. Y en la tarde de hoy, las agencias de prensa de los Estados Unidos están asegurando que ya Donald Trump escogió a su candidato a la vicepresidencia. Se trata del gobernador de Indiana, Mike Pence, quien es un político de 57 años, que se define como lo siguiente: primero cristiano, después conservador y por último republicano. Esa es su definición. Pertenece al ala más extremista de derecha del Partido Republicano, pero es parte del establishment. Y entonces Mike Pence, que debería ser presentado en el día de mañana en la ciudad de Nueva York como el candidato a la vicepresidencia de Donald Trump, lo que se hará exactamente una semana antes de lo que es la proclamación de Donald Trump como el candidato republicano en la convención que se realizará el próximo fin de semana, no el próximo fin de semana en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio. Pues Mike Pence será el candidato a la vicepresidencia, lo que conformará una boleta de una persona que no es político. Plantea que su primer cargo político en toda la historia de su vida sería ser presidente de los Estados Unidos, y a un gobernador que es del ala más conservadora de su partido. En el día de hoy hay una encuesta que fue publicada y realizada por CNN y CBS que habla de un empate entre Donald Trump y Hillary Clinton. Las encuestas en los Estados Unidos son engañosas, no se lleve de lo que digan los números puros. ¿Sabe por qué? Porque en Estados Unidos no existe una elección directa para el presidente y vicepresidente de ese país. Es una elección indirecta a través de un colegio electoral. Un colegio electoral donde existen y hay determinadas una cantidad de electores por estados, y esos electores por estados son los que se reúnen y por mandato popular, por supuesto, eligen al presidente y vicepresidente de la República. Y voy a explicar cómo es. Hay estados, como por ejemplo el estado de Nueva York, el estado de Texas, el estado de California, el estado de la Florida, que son claves porque por la cantidad de población que tienen, envían históricamente una cantidad muy importante. En el estado de California, por ejemplo, envía 54 electores, es el que más electores envía, y el estado de Texas envía 45 electores a ese colegio electoral. Entonces es una votación que es indirecta. Y
como en el año 2000, por ejemplo, el que entonces vicepresidente Al Gore ganó en el voto popular, pero perdió en el colegio electoral. O sea, ganó las elecciones porque sacó más votos, sacó casi 2 millones de votos más que George Bush Jr. Sin embargo, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues el estado de la Florida decidió a favor de George Bush Jr. No hay dudas que con esta elección de Pence, el señor Donald Trump todavía se lanza más hacia lo que debería ser una derrota segura, si es que la lógica política se impone. La política tiene una lógica, y la lógica política indica, sobre todo la de los Estados Unidos, que sin una fuerte presencia de las minorías, muy especialmente ahora mismo, la primera minoría de los Estados Unidos, que son los hispanos, usted no tiene oportunidad ninguna de ganar las elecciones. Y fíjense que le mencioné 4 estados con una gran cantidad de electores. California, enorme cantidad de hispanos. Texas, que era territorio mexicano, imagínese usted si tiene o no hispanos. De la Florida ni hablar, y del estado de Nueva York, que es el estado con mayor diversidad racial, donde hay una amenaza incluso por parte de Donald Trump en contra de los mexicanos, que hoy asume el Partido Republicano como parte de su programa de gobierno, de su proyecto político, la construcción de un muro. Entonces usted sabrá a qué camino lleva esa candidatura, a pesar de las enormes falencias de la candidatura de la señora Hillary Clinton, que describe el periódico The New York Times en el día de hoy como que salió muy herida de lo que fue el resultado de la investigación de sus correos. Así que en Estados Unidos ya este mes se decide prácticamente todo, se decide la boleta, en el Partido Republicano ya se decidió, y el último fin de semana de este mes entonces se realizará en la ciudad de Filadelfia la convención demócrata, donde será electa ya Hillary Clinton de forma oficial, y ella elegirá o anunciará quién será su compañera o compañero de boleta. En tanto, en el Reino Unido, pues ya tomó posesión Theresa May como primera ministra. Muchos están comparándola por la línea dura que siempre ha llevado, es una política del Partido Conservador con ideas muy conservadoras, Theresa May, pero aparentemente muy respetuosa de lo que es la votación popular, pues ya asumió, y entre los primeros cargos que nombró, pues creó un nuevo ministerio, el ministerio llamado ahora del Brexit. Nombró en este ministerio a David Davis, quien es un eurófobo, es decir, una de las personas que plantea la conveniencia de la salida lo más rápido que sea posible del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? David Davis, que ya fue nombrado en el día de hoy por Theresa May, pues plantea que esto podría producirse a finales del año 2018 y que habría que esperar al mes de enero del año 2017 para presentar a la Unión Europea lo que es la aplicación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el artículo por medio del cual comienza la desconexión de Inglaterra o el Reino Unido de la Unión Europea. Pero hay un problema en una declaración que dio David Davis, que inmediatamente fue respondida por Juncker, quien está fungiendo de presidente de lo que es la Comisión Europea. Dice David Davis que van primero a discutir, inmediatamente comienza la aplicación del tema del artículo 50, lo que son los temas arancelarios. Es decir, esta forma en la cual Inglaterra vende la inmensa mayoría de lo que produce sin aranceles, sin aduanas, al resto de los 27 países de la Unión Europea. Y ahí yo creo que es donde el tema se va a cerrar. Porque no solamente la libra esterlina sigue perdiendo terreno frente a las demás monedas, no solamente el euro, sino también sobre todo frente al dólar. Los que quieran ir a Inglaterra, este es el momento. Este es el momento, los que quieran visitar Londres, porque todo ha bajado de precio. Ahora, este tema tan interesante, nosotros tenemos que dejarlo aquí, ya saben, visitar Londres,
Y en el día de mañana entonces volveremos con otro 360 grados. Que pasen un feliz resto de la tarde.